aquí vamos. El encuentro de Iberican Overlanders por la Sierra Norte de Guadalajara. Estupendamente. Por aquí bajamos. ¡Epa! Un agujero, otro agujero. Venga, vamos de puta madre. Muy bien, la verdad es que está un paisaje y una sierra y tal, que está muy bien. Es un camino muy agreste, que va entre los pastos de las ovejas y demás, y va muy bien. ¿Qué ha pasado, eh? Vaya. Es que es una maravilla, mirar el paisaje. ¿Se ve bien? Sí. ¿Y esta cámara qué le pasa? Vamos a ver. Bueno, como os he dicho, a la introducción del vídeo, al comienzo, hicimos una ruta un sábado en el encuentro de Iberican Overlanders. Bueno, esta ruta fue el viernes, fue la víspera, y discurría por la zona norte de Guadalajara. La verdad es que no la tengo grabada, pero es una ruta estupenda, preciosa. Ya iréis viendo a lo largo del vídeo. Salimos de Cantalojas, una ruta circular que va por la Sierra Norte de Guadalajara, por tierras de Ayón, ¿no? Y entra y sale entre Castilla-La Mancha y Castilla-León, y la verdad es que es muy bonito, merece mucho la pena. Es una zona bastante agreste, está bastante cerca de Madrid, lo cual en el fondo me sorprende que estando tan cerca de Madrid pues no haya mucha gente, pero mejor, es lo que vamos buscando, que no haya mucha gente. El fin de semana estuvo bien, muy bien. Demasiada lluvia, una gran tormenta una noche. Aquí todavía no había llovido demasiado, aunque sí había llovido la víspera. Pero la verdad es que está muy bien. Vamos por la sierra, vamos en todo momento por caminos, aunque parece al principio del vídeo que vamos campo a través, estamos en un camino. De hecho, bueno, el camino está dibujado en los mapas, no hay ninguna duda. No, en ningún momento nos metemos por ningún camino prohibido. De hecho, fuimos dejando a los lados caminos prohibidos que no cogimos, precisamente porque están prohibidos. Entonces, está toda la zona permitida, todo el recorrido que veis va por caminos 100% permitidos. Sí que encontramos en algún momento, por ser zona ganadera, cancelas. Y ya sabéis, por ejemplo, que el tema de las cancelas hay que dejarlas abiertas o cerradas en función de cómo te las encuentres. Hay gente que dice que ellos siempre las cierran porque hay veces que se las encuentran abiertas pero no saben qué ha pasado, quién ha pasado antes. Pero en el fondo hay que dejarlas abiertas o cerradas en función de cómo uno se las encuentre. De hecho, al día siguiente, el sábado, yo que iba el último de la fila, fui a cerrar una cancela que después de pasar todos se quedaba abierta, no sabía si estaba abierta o no estaba abierta, y por precaución decidí bajarme a cerrarla. Y un paisano que pasaba por allí se paró en el coche y me dijo: no, déjala abierta, esa cancela dejarla abierta, y se quedó abierta. Y así fuimos. Os enseñaré, bueno, el vídeo del día siguiente, lo colgaré dentro de poco. Pero este es el vídeo de la víspera del encuentro por un camino y una ruta que está estupendo y con unas vistas impresionantes. Con un día muy bonito, como veis, soleado y despejado. Me voy a adelantar un poco al vídeo porque luego veréis, no sé si hacia la mitad, hacia el final, cómo subimos por un cortafuegos, ¿no? Yo sé que alguno, bueno, cuando colgué parte de ese vídeo en las redes sociales, en donde creo que fue en Instagram o en Facebook, alguien me dijo que no se puede circular por los cortafuegos ni por las cañadas reales. Vamos a ver. Siendo cierto que no se puede circular por los cortafuegos, que está estrictamente prohibido, hay una salvedad, y es cuando un camino
pasa por un cortafuegos. O a la inversa, cuando aprovechan hacer un cortafuegos en un camino. Igual que cuando hay un camino que pasa por la Cañada Real, o la Cañada Real es un camino. Cuando son caminos públicos se puede circular, porque no estamos circulando por un cortafuegos, sino que estamos circulando por un camino. ¿Puede venir quien quiera a decirme que estoy circulando por un cortafuegos, como es el caso? Sí, por supuesto. Estoy circulando por un cortafuegos, pero en realidad estoy circulando por un camino que no está prohibida la circulación, que discurre por la mitad de un cortafuegos. Estoy circulando por una cañada real, por la mitad de una cañada real, por un camino que circula o que transcurre a lo largo de una cañada real. Alguno me ha dicho que no se puede circular, por ejemplo, por Soria por cañadas reales. Bueno, sin dejar de ser cierto, se puede circular por cañadas reales siempre que por ellas circule un camino. Una cañada real es algo mucho más grande, mucho más ancho y distinto a un camino. ¿Pueden coincidir en el trayecto? Sí. Cuando coinciden en el trayecto y estoy en un camino público que no está expresamente prohibido, y expresamente prohibido significa que no esté señalizada con una señal de tráfico la prohibición, yo puedo circular por el camino. ¿Ese camino discurre por una cañada real? ¿Ese camino discurre por un cortafuegos? Sí, pero yo no estoy propiamente discurriendo ni por un cortafuegos ni por una cañada real. Estoy discurriendo por un camino que está trazado sobre una cañada real o sobre un cortafuegos, o a la inversa, mejor, un cortafuegos que ha sido trazado por un camino. ¿Puedo circular libremente? Sí. Si en algún momento alguien nos interpela que eso está prohibido circular por allí porque es cañada real o porque es cortafuegos, tenemos que decirle claramente que estoy circulando por un camino, no por un cortafuegos, que es muy distinto. ¿Que el cortafuegos y el camino coincidan en el recorrido? Pues es una coincidencia y no es problema mío, pero es camino. De hecho, si yo voy por el mapa, el cortafuegos que veis aquí, que por el que subimos, está marcado como camino y no como cortafuegos. Bueno, no os meto más rollo, os dejo con el vídeo. Aquí veis el cortafuegos que os decía, que es esto, pero es camino claramente. Y os dejo con el resto del vídeo, no os doy más rollos. Venga, hasta ahora.
Qué cariñón. Vamos bien, ¿no? Joder, qué paisaje. Mira, salvaje oeste. ¿Cuántos kilómetros vamos de ruta? Vamos... No me dices. ¿Cuántos vamos, tío? 25. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Ah.
Pasas, sin problema.